Continuamos con nuestro estudio del Espíritu Santo en la vida de los creyentes y estamos enfocando la vida de Saúl, el primer rey que tuvo Israel, para ver algunos elementos del Espíritu Santo y cómo se mueve en la vida de los creyentes. Hemos dicho que lo primero que hizo el profeta Samuel fue comisionar a Saúl y derramar una vasija de aceite sobre su cabeza en señal del Espíritu de Dios que se suponía que en ese momento descendiera sobre Saúl para capacitarlo, para moverse en una dimensión mucho más poderosa que la que él tenía en lo natural y en su propia persona. Vimos también que Dios usó a Saúl a pesar de sus terribles imperfecciones de carácter y que no tenemos que ser perfectos, sino dispuestos para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Hemos dicho también que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida no nos exime de errores, pero que sí hay una responsabilidad de nuestra parte de manejar y administrar la unción y el don de Dios que está en nosotros en una forma adecuada para que ese don adquiera su mayor plenitud. Tenemos que dejarnos tratar por Dios, formar por Dios, para que esa unción no se convierta entonces en una maldición, como puede muchas veces hacer, si no la manejamos con suma reverencia y con sumo cuidado. Señalamos también el caso del apóstol Pablo, que llama al pastor Timoteo a avivar el fuego del don de Dios, que ya está dentro de él por medio de la imposición de las manos del apóstol Pablo. Y decíamos que nosotros tenemos la responsabilidad de continuamente darle vida, a expander la presencia del Espíritu Santo en nosotros y dejar que el Espíritu Santo vaya creciendo y manifestándose en todas las dimensiones de nuestro ser para que nuestra vida pueda adquirir el nivel de efectividad y de poder que Dios quiere que adquiera. Es interesante cuando Samuel unge a Saúl, entonces le da una serie de instrucciones que nos indican algo acerca de cómo se mueve el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Le dice el profeta Samuel que emprenda su camino y que luego que siga más adelante y llegue a la encina de Tabor, le saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios, dice, en Betel, llevando unos cabritos, pan y una vasija de vino, los cuales, dice, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos, y después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Lo que está estableciendo aquí el profeta Samuel es como una atmósfera sobrenatural. Es interesante que el Espíritu de Dios mora en Samuel y por lo tanto Samuel tiene un espíritu profético tremendamente poderoso y preciso. Le está dando a Saúl instrucciones bien claras. Saúl tiene que proceder por este camino y cuando vaya a cierto lugar allí encontrará unos hombres que van, dice, camino a Betel, suben a Dios, dice, en Betel. Es interesante que Betel tiene unas resonancias en el Antiguo Testamento de visitación de Dios. Es un lugar donde, por ejemplo, Jacob tuvo un encuentro muy poderoso con Dios, donde Abraham originalmente adoró al Señor y después que regresó de Egipto volvió a Betel y adoró al Señor allí una vez más. Betel es un lugar sobrenatural, es un lugar donde como que Dios habitaba en una forma muy poderosa. Y estos hombres con los cuales se ha de encontrar Saúl van a ese lugar de Betel, como dice que suben a Dios, es como que van allí a buscar algo de parte del Señor. Quizás van allí a tener una reunión de avivamiento o de oración o de unción, pero van a ese lugar donde mora la presencia de Dios. Evidentemente son hombres que conocen el mover del Espíritu y Dios tenía un propósito misterioso en que Saúl recibiera algo de estos hombres camino a su encuentro personal con el Espíritu Santo.
Muchas veces una de las cosas que más necesitaremos es codearnos y relacionarnos con gente que tiene la unción del Espíritu del Señor. Si tú estás buscando que el Espíritu de Dios se mueva en tu vida, será mejor que te asocies con gente que conoce del Espíritu, gente que tiene energía de Dios, gente que ama las cosas del Espíritu, que tiene sabiduría para hablar de cómo se mueve el Espíritu Santo y que ellos mismos tienen la unción del Señor porque habitan en esa dimensión sobrenatural que ejemplifica Betel en este caso. Dicen por allí, y yo creo que es muy cierto, que el Espíritu de Dios se recibe más por impartición y por contagio que por instrucción o enseñanza. Una iglesia puede tener tremenda enseñanza, tremenda instrucción bíblica, buenos mensajes, buenas clases de discipulado. Pero si no también enseña cómo la gente puede entrar en contacto con el Espíritu Santo desnudo de Dios, cómo puede entrar en contacto y manejar la energía desnuda del Espíritu Santo, se queda corta. Los hijos de Dios necesitamos buscar ambientes donde la presencia del Señor se mueve, donde está viva la presencia de Dios por medio de la alabanza, de predicaciones que glorifican el Espíritu Santo, que le enseñan al pueblo de Dios a vivir en la energía del Espíritu Santo, que le proveen al pueblo de Dios oportunidades para gozar de esa energía que los renueva y los aviva y los sana y los lleva hacia adelante. Si tú quieres tener esa llenura del Espíritu Santo, busca una iglesia, búscate gente que ame el Espíritu de Dios y que tenga apetito de las cosas del Espíritu. No es que en otros lugares donde no necesariamente haya ese énfasis pentecostal, no esté la presencia de Dios, o que Dios no ame a esa gente, o que no sean personas verdaderamente que son útiles para el reino de Dios. Pero siempre he creído que el deseo perfecto de Dios y la forma ideal de uno moverse en las cosas del reino de Dios es en esos lugares donde se alaba y se suscita y se busca y se glorifica el mover del Espíritu Santo. Imagínense tanta gente hoy en día que tiene mucha piedad, pero no conocen del poder de Dios. Qué bello sería si estas personas que tienen un corazón a veces muy espiritual y muy deseoso de servir al Señor, fueran también personas llenas del Espíritu Santo, con esa energía agresiva que da el Espíritu Santo. Sería maravilloso. Sin embargo, hoy en día como que tenemos estos dos extremos. Gente que ama la palabra, que predica la palabra, que aman la enseñanza y las verdades teológicas. Y gente, por otra parte, que aman el Espíritu Santo, aman la energía del Espíritu, los dones, el avivamiento. Y como que se han constituido en dos campos en el reino de Dios, cuando lo que Dios quiere es que estos dos extremos se unan en un solo ser, un solo ambiente, un solo pueblo, que fundamente su vida en la palabra del Señor, en la buena enseñanza, la buena teología, la buena doctrina, pero que sepan que se necesita el fuego de Dios para darle vida y calor a esa masa de enseñanza y de buena instrucción. Se necesitan las dos cosas. Y yo creo que cuando Dios le dice a Saúl, mira, ve al encuentro de estos hombres que van y suben a buscar de Dios en Betel, ese lugar preñado del poder de Dios, le está diciendo, hey, comienza a codearte, comienza a contagiarte con esa energía del Espíritu Santo que tiene la gente que ya está llena del Espíritu Santo y que saben el valor de buscar esa energía. Busquemos ambientes y personas que nos contagien con su pasión por el Espíritu Santo. Y enfocamos en la vida del rey Saúl como una forma de ilustrar algunos de los principios importantes de una vida llena del Espíritu Santo. En nuestra última meditación vimos cómo Samuel, el profeta, por medio de una serie de instrucciones bien específicas, y no puedo dejar de señalar ese hecho de que la palabra profética en muchas ocasiones es una palabra clara, es una palabra específica. Hoy en día tanta profecía es muy genérica y muy imprecisa, y hay tanta falta de precisión
en las declaraciones proféticas de la gente ungida del Señor, que tenemos que pedirle al Señor que cada día nos dé más y más ese espíritu profético específico que da guianza clara y que a la misma vez yo creo que valida el don profético en vez de tanto error que hay hoy en día y tanta profecía falsa que pasa por verdadera unción profética. Saúl recibe instrucciones bien específicas de parte del profeta Samuel. Samuel le dice, mira, comienza a caminar y en el camino te vas a encontrar estos hombres que suben a Dios en Betel y ellos te van a dar ciertas cosas que tú necesitas, te van a dar panes. Para mí esos panes significan la sustancia de la palabra de Dios. Y decíamos que nosotros tenemos que codearnos y relacionarnos con ambientes y con gente que está llena del Espíritu Santo, que nos van a contagiar con su energía. Y que la instrucción bíblica es muy buena, necesaria, esencial, sabemos, pero que también se necesita ese ambiente de fuego y de entusiasmo que le dé vida a la palabra de Dios. No hay conflicto entre una vida de orden y de enseñanza y de buena doctrina y una vida llena del Espíritu Santo. Dios quiere que ambas cosas estén en función. Y por lo tanto, lo ideal es una iglesia y gente que tanto conozcan la palabra y que se rijan ordenadamente por los principios de la palabra de Dios y que también tengan la llenura, la unción, la energía del Espíritu Santo. Las dos cosas son necesarias para uno vivir una vida poderosa. Después de ese encuentro, Samuel le dice a Saúl en el versículo 5 de primero de Samuel, capítulo 10, 5, después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Es interesante, aquí hay como un conflicto, ¿no? El collado de Dios, un lugar quizás donde estaba la presencia de Dios de una manera muy poderosa, pero está ocupado ahora por los filisteos. El diablo siempre quiere ocupar esos lugares donde está la presencia del Señor. Quizás instintivamente los filisteos sabían que al ocupar esto era como una guerra espiritual que había. Saúl iba a ser usado por Dios para liberar esos lugares que el enemigo tenía agarrado. Y de paso digo que muchas veces los únicos que van a poder liberar lugares que el diablo ha ocupado, donde ha estado anteriormente la presencia de Dios, son las personas llenas del poder del Espíritu Santo. Y Saúl tiene que ir a ese lugar donde habita la presencia de Dios, pero que está ahora ocupado por una fortaleza de enemigos de Dios. Y digo, se me ocurre, hermanos, al decir esto, que me voy a detener un momento en este punto. Hoy en día hay lugares donde Dios en el pasado se movió con gran poder y que hoy están ocupados por fuerzas enemigas. Estos lugares antes expresaban amor por Dios y sujeción a los principios divinos y bíblicos, y ahora son lugares de racionalismo extremado, de anticristianismo, de modernismo. Por ejemplo, la ciudad donde nosotros vivimos y ministramos, aquí en la ciudad de Boston, en Estados Unidos, en el siglo XVII fue el lugar donde, y estos alrededores de Boston, donde se inició la nación norteamericana, que por mucho tiempo iba a ser una nación temerosa de Dios. Y este fue un lugar donde se reconocía la voluntad de Dios, había un gran respeto, una gran reverencia por las cosas del Espíritu, donde el gobierno inicial de esta nación aquí en Boston y en sus alrededores era un gobierno casi teocrático, que se regía por las reglas de la palabra de Dios. Sin embargo, hoy en día, en el siglo XXI, es uno de los lugares más incrédulos y más estériles espiritualmente que hay en todo el mundo. Es una ciudad, y toda la región donde esta ciudad se encuentra, que es la región de Nueva Inglaterra, es una región completamente secular y alejada de los principios que originalmente fundamentaron esta región. Y es como que aquí en esta ciudad de Boston y sus alrededores de Nueva Inglaterra, es como que hay una guarnición de filisteos en el collado de Dios. Y se necesita un pueblo ungido y lleno del Espíritu Santo que haga huir
estos poderes enemigos simbolizados por los filisteos. Si nosotros queremos arrojar a Satanás de nuestras vidas, nuestras iglesias, nuestras ciudades, tenemos que buscar la unción del Espíritu Santo. Yo creo que por eso es quizás que Samuel pone a Saúl a ir por estos lugares, y es como que instintivamente el Espíritu Santo está declarando las cosas que tienen que hacerse. Tiene que haber liberación, tiene que haber contacto con la energía del Espíritu Santo de parte del hombre que Dios va a usar para llevar a cabo estas obras. En nuestras vidas, si queremos sacar al enemigo de las áreas donde tiene fortalezas en nosotros, o nuestras ciudades, aún nuestras iglesias, necesitamos la unción del Espíritu Santo. La guerra espiritual tiene que ser librada en el poder y la energía del Espíritu de Dios. Y estamos usando un ejemplo en el Antiguo Testamento. Y recuerden que hemos dicho que la idea de una vida llena del Espíritu Santo no es algo que surge en el libro de los Hechos o en el Nuevo Testamento, sino que desde el inicio mismo de las Escrituras vemos que Dios nos estaba diciendo siempre que para hacer la obra de Dios se necesita el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Y vemos aquí en la vida de Saúl, este rey muy imperfecto, el primer rey de Israel, muchos elementos que nos ayudan a entender mejor cómo el Espíritu Santo se mueve en la vida de los hijos de Dios. Vemos aquí que hay muchas cosas que tenemos que aprender para ser administradores diestros de ese don y esa energía que Dios pone en nuestras manos por medio de su Santo Espíritu. Hemos visto que el profeta Samuel guía a Saúl a través de una serie de encuentros iniciales que lo han de preparar para la obra que Dios tiene para Saúl. Esa obra que Saúl iba a ejecutar era una obra de guerra, era una obra de liberación. Israel estaba poseído y rodeado y oprimido por poderes enemigos. Y Dios levanta a Saúl para traer liberación a su pueblo. Y por eso Saúl necesitaba primero llenarse de la unción del Espíritu Santo. Hemos dicho que en la guerra espiritual, la guerra contra esos poderes que quieren destruir nuestra vida y que quieren hacer estrago y mantenernos oprimidos y no permitir que la vida de Dios se manifieste a través de nosotros, necesitamos esa llenura y esa experiencia con el bautismo del Espíritu Santo. Después de darle instrucciones de esta gente que él va a encontrar en su camino, dice Samuel a Saúl: y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. De nuevo, vemos aquí una serie de enseñanzas muy poderosas. Otro de ese grupo de personas que Dios quiere que Saúl encuentre en su camino es una compañía de profetas. Muy interesante esta idea de que evidentemente Samuel no era el único profeta que había en Israel. Había otras personas ungidas también, llenas del Espíritu Santo, que tenían el don profético. Había comunidades de gente que conocía del poder de Dios. No sabemos exactamente de qué se componía esta compañía, este grupo selecto de hombres llenos del Espíritu Santo, pero Dios quería que Saúl tuviera un encuentro con ellos, porque en ellos estaba el poder de Dios. De nuevo, miren la importancia de esos ambientes que están preñados con la presencia del Espíritu Santo. Dios no envía a Saúl a un lugar donde hay enseñanza bíblica y todas estas cosas, lo cual es muy importante, como siempre señalamos, sino que lo envía a un lugar donde está desnuda la presencia de Dios por medio de esta gente poderosamente ungida. Y lo interesante es también que estos hombres que van caminando
y que vienen descendiendo, dice, que descienden del lugar alto. Esta gente venía como de una sesión de alabanza. Los lugares altos en Israel eran lugares que simbolizaban la cercanía a la presencia de Dios. Eran lugares que simbólicamente quizás miraban sobre la ciudad. Y estos hombres iban a esos lugares porque allí había como una presencia de Dios que no es misterioso, pero ciertamente hay lugares que son consagrados para la adoración al Señor, y esos lugares adquieren como una presencia, una llenura del Espíritu Santo. Los profetas falsos siempre han entendido esto también. ¿Y dónde adoraban a los dioses falsos? En los lugares altos también. Es que el diablo siempre está tratando de imitar las cosas que hacen los hijos de Dios. Y esos lugares son lugares que simbólicamente tienen gran poder y tienen gran unción simbólica. Entonces estos hombres vienen de ese lugar, vienen de una sesión de alabanza, de intercesión, de oración, de clamor, de guerra espiritual, vienen llenos del Espíritu Santo. Y dice que delante de ellos había gente que estaba adorando al Señor con salterio, con panderos, con flautas, con arpas. La alabanza siempre va a estar unida a la unción del Espíritu Santo. Estos hombres sabían que la presencia de Dios se suscita por medio de la adoración. Donde quiera que haya un ambiente lleno del Espíritu Santo, va a haber adoración. Y no adoración ahí mediana y tibia y pasiva, sino una adoración ferviente, una adoración con diferentes instrumentos. La palabra del Señor llama al pueblo de Dios a adorarle, así mismo con pandero, con flauta, con salterio, con arpa, con danza, levantando las manos, expresando entusiastamente la adoración al Señor. Dios quiere que lo adoremos con la boca, con las manos, con el cuerpo, con el espíritu, con la mente, con todas las dimensiones de nuestro ser. A Dios le gusta el sonido santo de los hijos de Dios adorándolo con una multitud de instrumentos. Mucha gente piensa como que la adoración al Señor reverente tiene que ser así, muy apagada, muy solemne, muy mística. Y a Dios le encanta también esa adoración ferviente y gozosa del pueblo de Dios, porque esa adoración tiene un impacto sobre nosotros, nos limpia la mente, nos purifica el cuerpo, enfoca nuestras mentes, intensifica nuestras energías. Nosotros somos seres biológicos y nuestro espíritu está unido a nuestro cuerpo y está unido a nuestro cerebro. Esa separación de las manos y los pies y el cuerpo del espíritu es algo totalmente artificial que Dios no conoce. La adoración entusiasta, la alabanza por medio de diferentes instrumentos y de nuestros cuerpos, tiene un poder para suscitar la presencia de Dios que nada iguala. Y estos profetas ungidos, esta compañía de profetas, sabe la importancia de adorar al Señor en esa forma, como en forma de guerra espiritual. Veremos más adelante también y vamos a insistir más en la adoración de guerra como una plataforma para que se mueva el poder del Espíritu Santo. Pero Dios envía a Saúl a encontrarse con esta compañía de profetas en la cual la alabanza está moviéndose de una manera poderosa, porque Dios tenía un propósito en ese ambiente para Saúl y la misión que él le tenía más adelante.